Bienvenidos todos, familia del boxeo Urbano Network. Señores, vamos a estar hablando de la derrota de Robelis Despaine. Ayer en el directo que nosotros hacíamos aquí en el boxeo Urbano Network, titulábamos que se jugaba el futuro dentro de la UFC. Robelis Despaine, parecía un poco duro el título cuando uno decía que se jugaba el futuro, pero hablábamos de eso basado en la proyección de Robelis Despaine, una proyección que hasta el día de ayer era grandísima. Hay muchísimas cosas de qué hablar. Yo voy a tratar de abordar algunos puntos sin ser un especialista en la materia. La verdad no me considero un especialista en la materia, pero ayer pude ver la pelea y obviamente voy a dar mi criterio con relación a ella. ¿Cómo llegaban? Bueno, el peleador dominicano Waldo Cortés Acosta venía con récord de 11-1, tenía 2 victorias consecutivas. Robelis Despaine venía destruyéndolos a todos con 5 victorias en 5 presentaciones, la última de ellas contra Parisian en apenas 37 segundos, y así llegaban aquí. Y yo creo que básicamente la incógnita era, y yo creo que esa es una de las incógnitas que habíamos tenido siempre, ¿qué pasaría cuando Robelis Despaine enfrentara a un peleador con argumentos que metieran en problemas al peleador cubano? Y me refiero a un peleador que su fuerte sea la lucha o el grappling, como se le dice, o a un peleador que emplee bien el jiu-jitsu. O sea, ese tipo de armas probablemente siempre se vieron como un problema potencial o un peligro potencial para la ejecución de Robelis Despaine. Sabemos que Waldo Cortés Acosta es un peleador de media tabla hacia abajo, obviamente dentro de la división, pero no es un desdechado de virtudes cuando uno habla de grappling. Entonces, si no pudo superar este nivel Robelis Despaine, ¿qué será de su futuro? ¿Qué fue lo que vimos? De eso vamos a hablar en este video, señores, porque esta fue una de las primeras peleas de la parte principal de la cartelera. Terminó cayendo vía decisión unánime Robelis Despaine, 3 rounds a 0. Básicamente los 3 jueces la vieron 2 jueces 30-27, un juez 30-26, y la verdad el dominio fue claro de parte de Waldo Cortés Acosta, sobre todo en el primer round. Yo creo que de una vez le propinó un takedown a Robelis Despaine, lo llevó al suelo y ahí trabajó muchísimo. Yo creo que tuvo bastantes opciones Waldo Cortés de seguir trabajando, pero no es un virtuoso de esto tampoco, señores. Y defensivamente, muy mal Robelis Despaine, sobre todo a la hora de hacer la defensa. Y son cosas elementales y fundamentales. Yo no soy, como le digo, un especialista en esto, pero uno estaba escuchando a los especialistas y había maneras de salirse. Y también creo que pasa mucho aquí por la inexperiencia de la esquina de Robelis Despaine, pero básicamente, la pregunta fue respondida. ¿Qué sucedería cuando Robelis Despaine se enfrentara a un grappler? Bueno, ayer lo vimos, dominado cómodamente por el espacio de 3 rounds, Robelis Despaine. O sea, se necesita mucho más de lo que tiene como peleador Robelis Despaine para seguir escalando en la UFC. Por eso en el título de ayer nosotros decíamos que se jugaba su futuro. Le alcanzó a Waldo Cortés definitivamente para propinarle la primera derrota. No le voy a restar ningún tipo de mérito al peleador dominicano, que yo creo que tuvo una gran noche, salió sin complejos, no era el favorito y terminó derrotando a Robelis Despaine, señores, quien había levantado muchísimas expectativas dentro de la fanaticada cubana, y es normal, venía noqueando, pero las interrogantes siempre rondaron a Robelis Despaine. Ahora, hay algo que queda claro a partir de ayer, y es que esa corriente de opinión que estaba disparando a Robelis Despaine, incluso el mismo, y esto va también, señores, a lacerar hasta la confianza del peleador, porque no solamente los fanáticos, también Robelis Despaine en una entrevista con MMA Junkie dijo que él se veía peleando un título mundial en 2025. Todos estos planes se acaban de fracturar, y se fractura también la opinión del fanático que veía muy cerca de la élite de la división del peso pesado en la UFC a Robelis Despaine. Y yo creo que esa es una conclusión
que se saca después de la pelea de ayer y ya van 2 respuestas las que le estoy trayendo en el video. ¿Qué sucedería cuando Robelis Despaine enfrentara un Glapper? Ya está la pregunta respondida. ¿Cuál sería la corriente de opinión después de una derrota o después de una mala ejecución de Robelis Despaine? Aquí está contestada también esa pregunta y básicamente se termina fracturando esa corriente de opinión que veía a este peleador cubano yéndose al top de la división de los heavyweights en la UFC, pero se necesita más que taekwondo, se necesita más que ser un striker para llegar a estas instancias. La ejecución de Robelis Despaine, si uno la pudiera resumir de alguna manera, señores, fue una ejecución de lágrimas. Yo creo que se conjugaron aquí factores tremendos. Entre la mala ejecución de Robelis, entre una esquina que no aportó mucho, que yo creo que no había otro plan. Yo creo que el plan era el que ellos habían visto en las 5 peleas anteriores, donde Robelis Despaine llegaba, asestaba un golpe y terminaba las peleas. Cuando no sucediera así, ¿qué iba a pasar? Bueno, lo que pasó ayer, un peleador sin argumentos elementales para trabajar su defensa abajo, para tratar de neutralizar un poco lo que estaba haciendo Waldo Cortés, como le decía, sin ser mucho en el grappling. Esas respuestas las vimos ayer. Quedaron expuestas no solamente las habilidades en el wrestling y todo ese cúmulo de habilidades que se necesita para triunfar aquí, no las tiene Robelis Despaine, pero también queda un blueprint de cómo puede un oponente lidiar con el taekwondo y la pegada de Robelis Despaine. Tácticamente fue mucho mejor Waldo Cortés. Waldo Cortés lo leyó a la milla, señores. Lo leyó a la milla. Lanzaba primero Robelis Despaine, cuando dejaba los openings venía el takedown y venía el dominio abajo. Así sucedió por 2 rounds. Más protagónico el dominio de Waldo Cortés, sobre todo en el primer round. En el segundo round creo que comenzó un poquito mejor Robelis, después toma el control Waldo Cortés faltando apenas 2 minutos. El resto es historia. También se le vieron señales de cansancio a Robelis Despaine. Hay muy poco positivo que señalar. Yo me imagino, y esto pasa en todos los deportes de combate, y nosotros hablábamos de la proyección de Robelis Despaine basado en lo que venía haciendo y basado en sus últimas ejecuciones, que la proyección era grande. Ahora, hay que ponerse a trabajar primero que todo, porque con lo que tiene, sabemos que no va a poder llegar muy lejos Robelis Despaine. En primer lugar, yo creo que hay que replantearse algunas cosas en la esquina. Ahí hay que ver cómo ellos van a manejar eso. Otra cosa interesante aquí, señores, sería que hay que buscarse buenos compañeros de entrenamiento que trabajen bien la lucha, el jiu-jitsu y poner todos los elementos juntos. Sabemos que él tiene la parte del striking y las manos y el boxeo, la tiene, pero hay que fortalecer las otras áreas. Si no es así, señores, no va a llegar a ningún lado Robelis Despaine, porque ayer lo vimos, quedó expuesto. Y dentro del escalafón de los primeros 15, por ejemplo, de los heavyweights en la UFC, hay muchísimos peleadores que tienen muy buen jiu-jitsu, hay otros que tienen muy buena lucha, y ponte que lo igualen en el striker, ahí se va a quedar Robelis Despaine. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ayer no solo perdió su invicto Robelis Despaine, sino que queda truncada esa racha de victorias, queda expuesto al mundo y se crea un blueprint de cómo ganarle a este peleador. Yo creo que tiene que mejorar en esas otras facetas. Por su parte, Waldo Cortés llega a su tercera victoria en fila, sigue avanzando, gran victoria, va a seguir teniendo oportunidades dentro del circuito de la UFC. Así que, señores, yo solamente quería dejar mis consideraciones aquí de lo que fue la derrota de Robelis Despaine, quien, la verdad, no podemos señalar aquí ni nada juventud, porque es un peleador que tiene 35 años. Yo creo que va a batallar muchísimo de ahora en adelante Robelis Despaine, pero de las derrotas también se aprende. Vamos a ver si sacan algo positivo. Creo que tienen que cambiar muchísimas cosas en el campamento, sobre todo encontrar esos compañeros de gimnasio que le aporten, y obviamente una esquina que se solidifique y le aporte al peleador lo que el peleador necesita. Y sobre todo sabemos que no es el striking, sabemos que no es el taekwondo que tiene Robelis Despaine. Hay que meterle leña
a lo que es Roelix Espaine, sobre todo a la lucha, al jiu-jitsu y armarlo de ese caparazón que lo pueda poner a competir. Por lo que vimos ayer, señores, la proyección de tan alta que se miraba, yo creo que pierde muchísimo Roelix Espaine y sobre todas las cosas queda expuesto. Por eso nosotros decíamos ayer en el título de nuestro video que se jugaba el futuro dentro de la UFC. Nunca antes mejor título para ese en vivo de ayer, donde hablamos, hicimos una previa y la mayoría veían ganando a Roelix Espaine por nocaut. Pero en los deportes de combate siempre hay sorpresas y ayer no fue la excepción. Sorprendió a todo el mundo Waldo Cortés, el peleador dominicano, y sorprendió también de la manera en que perdió Roelix Espaine, un Roelix Espaine cansado, sin argumentos y que de estar en las nubes y probablemente ver una pelea de título mundial en 2025, ahora mismo tiene que regresar a trabajar durísimo en todos los elementos que le faltan dentro del mejor circuito de los deportes de combate, y me refiero a las artes marciales mixtas, la UFC. Yo soy Anderson Pérez, este es el Boxeo Urbano Network, seguro que en algún momentico regresaremos con más.